Estamos en el aula magna del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz. Y lo primero que me gustaría mencionar es quién era don Carlos Jiménez Díaz. Nació en el año 1898, cuando en España estaba en plena convulsión de replanteamiento de su papel geoestratégico en la política internacional. Acabábamos de perder Cuba, Filipinas, había una crisis de valores enorme. Aparece como respuesta cultural la generación del 98 y en ese año nace don Carlos Jiménez Díaz. Y él creo que es el heredero intelectual en el ámbito de la biomedicina de esa corriente cultural, pero la transforma teniendo un papel visionario e innovador. Don Carlos trata de trasladar a una España que estaba muy deprimida económica y culturalmente todos los planteamientos de lo que tiene que ser la medicina del siglo XX y los traslada desde los ejemplos que tiene en toda Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, tratando de que lo que se haga en los hospitales sea algo diferente. Y este visionario crea su Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas con la intención de que se apoye en tres pilares: no solo dar una buena asistencia sanitaria a los pacientes, a las personas enfermas, sino también desarrollar conocimiento con la investigación y transferirlo mediante la formación. Así pues, formación, investigación y asistencia sanitaria son los tres ejes de la obra de don Carlos. Y nosotros somos sus herederos. Yo ahora soy la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz y me siento muy honrada, pero también con mucha responsabilidad, de haber cogido el testigo de la obra que creó don Carlos. Este centro está impregnado del legado de don Carlos Jiménez Díaz. Fijaros, en los años 50, él traslada su instituto a la sede actual, donde estamos ahora, y crea dentro de un hospital laboratorios de experimentación donde los médicos, cuando dejaban la cabecera del enfermo, iban a desarrollar experimentos para tratar de responder preguntas. Teníamos un animalario, eso era impensable en un hospital de los años 50 en España, y se empieza a crear el itinerario de la formación de médicos internos y residentes en España, que es recogida luego en el Sistema Nacional de Salud. De tal modo que muchas de las estructuras que tenemos hoy en día en el siglo XXI son herederas de todos aquellos planes, de aquella visión novedosa y rompedora que tuvo don Carlos Jiménez Díaz sobre lo que debía de ser la medicina. Y por esa razón, como decía al principio, me siento enormemente honrada de ser su hija o su nieta desde el punto de vista científico o profesional, pero también pues, un poco abrumada por la responsabilidad que significa esto. Así que para mí, en mi día a día de mi actividad profesional, montones de veces cuando quiero plantearme algo que supone un cambio, trato de reflexionar qué pensaría don Carlos si viviera hoy y aquí sobre ese cambio. ¿Qué le parecería a él? Y siempre que la respuesta es «le parecería bien», me siento reconfortada y animada para llevarlo a cabo. Esa es mi visión actual de lo que ha sido la obra, el legado de don Carlos. Creo que la dimensión humana y profesional de las personas se mide por lo que dejan una vez que se han marchado. Y lo que ha dejado don Carlos es bien patente, porque sigue estando aquí. Así que eso nos da una idea de quién era él. Don Carlos Jiménez Díaz fue un visionario y fue el gran modernizador de la medicina española en el siglo XX. La obra de don Carlos se traslada a todo su entorno familiar y profesional, y cuando él fallece, su esposa decide crear una institución que es la Fundación Conchita Rábago, que recoja ese legado y que tenga dos finalidades importantes. Una es preservar ese legado científico, histórico, que ha supuesto la obra de su esposo, pero también ayudar de una manera práctica a que ese legado permanezca en el tiempo a través de promocionar la investigación biomédica. Y para ello se instituye esta fundación, la Fundación Conchita Rábago,
que tiene dos tareas fundamentales. Una es promocionar la investigación, como he dicho antes, mediante ayudas directas a personal que va bien a investigar, bien a innovar, o también con la celebración de la lección conmemorativa Jiménez Díaz, que se celebra precisamente en este aula año tras año. Me referiré al primer aspecto, a las ayudas para el personal. Estas ayudas son para la realización de tesis doctorales durante un periodo de 3 años mínimo y a veces prorrogable a un cuarto año, a personas que vienen a nuestros laboratorios, a nuestros grupos de investigación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, del Instituto de Investigación Sanitaria, y bajo la dirección de un investigador principal que está trabajando de forma estable aquí, van a desarrollar su trabajo de tesis doctoral y van a contribuir de 2 maneras a la investigación. En primer lugar, con su propio trabajo y en segundo lugar, formándose para llegar a ser investigadores ellos mismos el día de mañana. El otro aspecto que también es muy importante son las becas de formación en el extranjero. Ayudas para la movilidad de nuestros profesionales, que vayan a aprender técnicas nuevas, procedimientos nuevos en hospitales españoles, pero también de todo el mundo, de hecho, mucho más a menudo hospitales internacionales o centros de investigación internacionales que españoles. Y esas personas, como son personal estable de nuestro instituto o de nuestro hospital, vuelven con ese conocimiento y incorporan esa tecnología a nuestro hacer, a nuestro día a día. Es importantísimo. Estas ayudas marcan el sello de don Carlos Jiménez Díaz en lo que se hace en nuestra institución. Deja una impronta, les deja a las personas que reciben esa formación, pero también en nuestra actividad y en lo que hacemos por nuestros pacientes. Y nos mantiene en ella una ilusión y un amor. El amor a nuestros enfermos, el amor a nuestra ciencia y la ilusión de que podemos perseverar y perseverando seguiremos mejorando.